Hola a todos, ¿cómo están? Hago este video para poder explicar lo que abordamos en la clase del 8 del 5 sobre el tema de la unidad de 1, álgebra de Boole, lo que corresponde a la semana 2, especialmente nos vamos a detener en mapas de Carnot, pero vamos a hacer como un previo repaso para entender la utilidad de esos mapas. Bueno, vamos a partir de lo que es una función booleana y cómo podemos presentarla. La función booleana es una función matemática que va a asumir las variables solamente valores 1 y 0 y que nos va a devolver como valor de salida también un valor 0 o 1. Esa función booleana podría darse escrita como una expresión booleana, que es el primer caso, donde acá vemos un ejemplo, la función de variables f, x e y está dada por x negada más y. O también la función podría representarse a partir de una tabla de valores que va a mostrar todas las combinaciones posibles de entrada y de salida. Por ejemplo, en este caso esta función que tiene solo dos variables x e y, las posibilidades serían de combinaciones que las dos asuman el valor 0, que la x sea 0 y la y sea 1, o al revés, o que ambas sean 1. Entonces, habiendo completado ya las primeras dos filas, luego habría que calcular la variable x negada, que si dice en la primera fila 0, 0, x negada va a ser 1, 1, o sea, es el valor contrario, y acá 1, 1 se convierte en 0, 0. Y por otro lado tenemos la suma, finalmente, entre la x negada y la y. Ahí tendríamos que ver la columna de x negada y la columna de y. 0 más 1 nos da 1, 1 más 1 también nos da 1, 0 más 0 nos da 0 y 1 más 0 nos da 1. Entonces, esta es la segunda forma de poder representar una función booleana. Y la tercera posibilidad es a partir de un circuito lógico, ¿sí? Un dibujo, un diagrama, que se va a presentar con compuertas. Tenemos las opciones de AND, OR, NOT. Había algunas otras también, pero estas son las más comunes. AND, que hace referencia a la operación por, se representaba de esta forma. OR, que es la suma, es un poco más puntiagudo el símbolo. Y NOT, que es un triangulito con un cerito. Por ejemplo, en este caso la función x negada más y, parto de expresar las variables x e y en este caso. Luego dijimos que lo primero que hay que hacer es negar la x, entonces de la x sacamos esta compuerta. Y por último, a ambas las vamos a sumar, entonces colocamos la compuerta OR, y cuya salida nos va a dar la función. Entonces tenemos estas tres formas de representar una función, como expresión booleana, como tabla de valores o como circuito lógico. En los tres casos son formas diferentes de representar a la función. Estamos hablando de la misma función, pero representándola de diferentes formas. A su vez, una expresión booleana, yo la podría reescribir de otra manera. Uy, perdón, se me fue mucho. A ver si puedo bajar. Se me va, a ver, ahí. Como forma normal disyuntiva o conjuntiva. Ambas son formas equivalentes a la función original. O sea, sigue siendo la misma función, solo que está escrito de otra manera, ¿sí? Pero son equivalentes. La forma normal disyuntiva consiste en escribir a la función como suma de minitérminos. Un minitérmino es un producto de todas las variables de la función. En este caso, por ejemplo, que las variables son x e y, podría ser x por y es un minitérmino, x negado por y es otro minitérmino, este es otro y este es otro. Son productos que incluyen todas las variables. Si tendríamos tres variables, un minitérmino podría ser x por y por z,
o x negado por y por z, supónganse, pero tendrían que estar las tres. Entonces, para nosotros encontrar la forma normal disyuntiva de esta función, escribirla de otra manera, pero como suma de mini términos, deberíamos detenernos en mirar los unos. Los unos que nosotros obtuvimos son en el primer, segundo y cuarto renglón. Entonces, son los marcados en amarillo. Cuando los identifico, voy a ir a mirar los valores de la variable. Tanto la x como la y, para este primer 1, valen 0. Como yo busco unos, tendré que negar tanto la x como la y. Acá se ve medio clarito, pero dice x negado por y negado, haciendo referencia a estos dos ceros. Cuando tenga este segundo 1, acá voy a tener que lograr un 1, entonces va a ser x negado por, y como ya tengo un 1, sería y. Ese es el segundo mini término. Y por último, el último 1, como ya tengo los 1, quedan igual, x por y. Esta es una forma de escribir a la misma función de otra manera, pero es la misma función, ¿sí? Ambas son f. Y por último, para la forma normal conjuntiva, consiste en escribirlo como producto de maxitérminos. Acá nombré algunos ejemplos de maxitérminos. Son sumas, ¿sí?, donde involucran todas las variables de la función. Si por ejemplo la función tendría 3 variables, un maxitérmino sería x más y más z. O si no, x más y negado más z, otro posible maxitérmino. Para ello, tendríamos que buscar los ceros. Acá había un solo cero y miramos los valores de la variable y también acá vamos a buscar ceros. Entonces, como la x tiene un 1, la voy a negar y va a ser x negado más, porque ahora estamos hablando de maxitérmino, entonces se suma, no se multiplica como antes, y la y que ya tiene el 0 la dejo igual. Acá yo lo puse entre paréntesis a propósito para acordarnos de que si habría más ceros, yo tendría que poner por, abrir otro paréntesis y escribir el siguiente maxitérmino. Por, abrir otro paréntesis y así sucesivamente. Una observación es que la forma normal conjuntiva de la función coincide con la función, o sea que esta función ya estaba dada en su forma normal conjuntiva. Ambas son formas equivalentes de escribir a la función original. O sea, tener esto lila o tener x negado más y es lo mismo. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo yo puedo simplificar la forma normal disyuntiva de una expresión booleana. Para eso, es decir, lo que vamos a buscar es minimizar el uso de compuertas OR, es decir, eliminar signos más. Para eso vamos a ver tres opciones de tabla dependiendo la cantidad de variables que yo tenga. Si tengo 2 variables, vamos a tratar de esta tabla. Si tengo 3, va a ser así. Y si tengo 4, así. Me voy a detener a aclarar que es importante que estas combinaciones, no es que las puedo poner como quiera. ¿Podríamos alterar el orden? Sí. Pero siempre tiene que pasar que una columna y su siguiente tengan algo en común. Por ejemplo, esta y esta lo que comparten es este 0 en el primer lugar. La segunda y la tercera lo que comparten es este 1 en el segundo lugar. La tercera y la cuarta lo que comparten es este 1 en el primer lugar. Si yo lo hubiese ubicado como está acá abajo, estaría mal porque la segunda y la tercera no comparten nada. En el primer lugar este tiene un 0 y este tiene un 1, y en el segundo lugar este tiene un 1 y este tiene un 0. Y estaría mal. Y también les voy a enseñar otra forma de hacer esas tablas, que es, en vez de poner los valores 0, 1, es poner directamente la variable, que nosotros antes la poníamos acá, ahora directamente ponerlo en el nombre de la columna. Vamos a poner, si son dos variables, x y x negado, y acá y y negado. Cada cuadrado va a corresponder a un casillero, o sea, a una posición. Por ejemplo, el primer cuadrado corresponde a x e y. El segundo cuadrado acá, que está, digamos, a la derecha arriba, corresponde a x y a y negada. Este va a corresponder a x negada e y,
y este a x negada e y negada. Algo similar va a suceder con las otras tablas. Si hubiese tres variables, x y x negada en las filas, y en las columnas todas las combinaciones entre y y z, por ejemplo. y, z negada, y negada, z negada, y negada, z. De vuelta sucede la misma que dijimos antes, cada columna con su siguiente tienen algo en común, una relación. Por ejemplo, esta con esta comparten que en el primer lugar está la y. La segunda y la tercera comparten que en el segundo lugar está la z negada. Y la tercera y la cuarta comparten que en el primer lugar está la y negada. Y de manera similar sucede cuando hay 4 variables. Esto que está acá arriba es lo mismo que dijimos acá. Y las filas es la misma combinación, solo que agregando una cuarta letra, que en este caso la llamamos W. Y también tenemos las posibles combinaciones entre x y w. Bueno, vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos de cómo resolver con cada uno de estos dos métodos, usando la primera forma y también esta segunda forma. Por ejemplo, si dice simplificar la forma normal disyuntiva dada y nos da la expresión x por y más x negado por y. Partamos de que esta expresión ya está en su forma normal disyuntiva. Lo que nosotros buscamos a partir de los mapas de Carnot es simplificar, escribir de forma más sencilla la forma normal disyuntiva. Entonces, usando la primera forma, yo acá escribí la tabla, lo que primero vamos a hacer es pensar los valores de estas variables. Le vamos a asignar un 1 si la variable está sin negar y un 0 si la variable está negada. En este caso, x e y están sin negar, entonces sería 1, 1. Y este otro mini término sería 0, 1 porque la x está negada, entonces le ponemos un 0. Haciendo referencia a que la x va a ser 0, 1, o sea, serían estas dos filas, y la y hace referencia acá a los valores que están en la columna. Nosotros vamos a buscar el valor 1 para la x, es decir, este, y el valor 1 para la y, es decir, este. Entonces, donde se unen esos dos, que sería este casillero, ahí voy a colocar un 1. ¿Por qué ponemos unos y buscamos los unos? Porque es la forma normal disyuntiva, ¿sí? Buscaríamos simplificar la forma normal conjuntiva, entonces ahí sí vamos a buscar y trabajar con los ceros. Después el segundo término es 0, 1. Entonces 0 para la x, busco acá el 0 en la x. Y 1 para la y, que es este. Entonces donde se unen esos dos, que sería este casillero, ahí pongo también un 1. En los otros lugares vamos a poner ceros, estos de acá. Y lo que ahora vamos a hacer es agrupar. Yo puedo agrupar unos de forma horizontal o vertical, pero nunca en diagonal. En este caso puedo agruparlos así, están en forma vertical, y lo que tengo que pensar es qué es lo que están compartiendo estos unos. Estos unos están compartiendo la columna, ¿sí? Que este valor hace referencia a la variable y. Y como hay un 1, voy a conservar esa y como está. Si acá en este lugar yo hubiese tenido un 0, para lograr el 1 tendría que haber puesto y negada. Entonces el resultado final es y. Acá después un compañero también propuso llegar a la forma simplificada usando las leyes del álgebra de Boole. Lo que propuso fue sacar como factor común y, ¿sí? Entonces entre paréntesis quedó x más x negado, que por propiedad esto es igual a 1, entonces y por 1 nos da y llegamos a lo mismo. Ahora yo les voy a enseñar la segunda forma, que es usando una tabla directamente con las variables, sin poner 0, 1, 0, 1. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer acá, yo acá reescribí la función, es buscar el casillero que corresponda al término x por y. Entonces busco la x que está acá y busco la y. Este sería el casillero y ahí coloco el 1. Ahora miro el segundo término, que es x negado e y, donde sería acá x negado e y, sería este casillero, y también pongo un 1.
¿Podría haber puesto acá también 0? Sí, pero no es necesario porque en sí no estamos entrando en los números unos. Si los agrupamos de forma acá vertical, pienso que es lo que están compartiendo la columna y esa columna se llama Y, entonces el resultado va a ser Y. Una observación es que uno podría haber elegido escribir esto al revés, podría haber puesto primero Y negada y acá Y, entonces no siempre voy a obtener a la vista, digamos, el mismo cuadrito, pero la respuesta sí va a ser la misma, porque lo que iba a pasar acá es que los unos me quedaban en la segunda columna y lo que compartían seguía siendo la Y. Entonces, bueno, las dos formas son correctas, cada uno puede adoptar la que mejor le resulte, o hasta también podría optar por aplicar las leyes del álgebra. Vamos a este segundo ejercicio que lo hicieron los chicos en clase y luego lo corregimos usando la segunda forma. El primer término es X e Y negado. Entonces busco la fila X y busco el Y negado y ahí coloco el 1. El segundo término es X negado e Y. Entonces busco la fila X negado, la columna Y y coloco el 1. En este caso estos unos no los puedo agrupar porque yo solo puedo agrupar unos de forma horizontal o vertical, pero nunca en diagonal. Por lo tanto quedan dos grupos separados. Este 1 corresponde a X e Y negado, o sea, va a quedar igual, perdón, este, X e Y negado, y este 1 corresponde a X negado e Y como está, entonces también queda igual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta función no se puede simplificar, no se puede simplificar más la forma normal disyuntiva, ya está lo más simplificada posible. Entonces queda igual. Veamos el tercer ejercicio, el ítem C. El primer término acá es X por Y negada, entonces busco la fila X y la columna Y negada y ahí pongo un 1. El segundo término es X negado con Y, entonces busco la fila X negado, busco la columna Y y ahí en el casillero que corresponde pongo un 1. Y el tercer término que es X negado e Y negado y en ese casillero también pongo un 1. En los casilleros restantes que no le estamos poniendo se ponen ceros, ¿sí? Yo acá lo coloqué, por ejemplo. Acá podemos hacer dos grupos de unos, estos dos y estos dos. Lo que no puedo hacer es un grupo acá diagonal. Entonces, los azules lo que comparten es la columna, es decir, Y negada. Y los rojos lo que comparten es la fila, es decir, X negada. Entonces la respuesta simplificada de esta expresión es Y negada más X negada. Ahora vamos a ver algunos ejemplos también, pero con tres variables. En este caso, X, Y y Z. Entonces, en este caso la tabla va a tener tres variables, ya habíamos visto qué forma tenía. Vamos con el primer término que es X, Y y Z negada. Entonces me paro en la fila X, que sería la primera. Y ahora busco la parte Y, Z negada, que sería la segunda columna. Entonces pongo acá un 1. El segundo término es X, entonces me paro en la fila de X y busco Y negado, Z negado, que sería la tercera columna. Acá coloco un 1. Después tenemos X y Z. Busco la fila X y la columna que sea YZ. Entonces coloco acá el 1, X y Z. Y por último tenemos X negado, o sea que estoy en la segunda fila, y la columna Y negado, Z negado, que sería esta de acá. Ahí coloco un 1. Entonces, una vez que tengo los 4 unos, eran 4 términos, entonces es correcto tener 4 unos, hago los grupos. Por ejemplo, acá podemos agrupar estos dos que están en vertical, podemos agrupar estos dos azules que están en horizontal y también estos otros dos rojos que están en horizontal. Lo importante acá es aclarar que yo solo puedo hacer grupos de 2 unos, de 4 unos, no de 6, acá esto no va, o de 8. No puedo hacer grupos de 3, por ejemplo,
O sea, no puedo agrupar estos 3 horizontal, porque estos 3 horizontal no van a compartir nada en común. O sea, en realidad comparten la X, pero no solo ellos 3, sino también este. Entonces, no es correcto decir que estos 3 juntos comparten X, porque deberían ser que los primeros 4, o sea, incluyendo este lugar también, ahí sí podría agrupar los 4 y decir, bueno, ellos lo que comparten son la X. Entonces, no puedo agrupar estos 3. Y una duda también que surgió era si era necesario poner este grupo que está marcado en rojo. Porque me preguntaban, si yo no lo marco a ese grupo en rojo, yo ya cubrí todos los unos. Tengo el grupo azul, el grupo verde y ya están todos los unos cubiertos. Bueno, mapas de Carnot no nos dice que hay que cubrir los unos y ya está. En realidad el procedimiento es armar todos los posibles grupos, las distintas combinaciones posibles que se puedan, hasta que ya no se pueda más, cuáles van a ser las limitaciones y que yo no pueda agrupar, por ejemplo, estos 3, porque solo se puede agrupar de 2, 4 u 8. No puedo agrupar en forma diagonal, o sea, este 1 con este no se puede, o este 1 con este tampoco. No puedo agrupar en triángulos, o sea, no puedo agrupar estos 3. Yo solo puedo agrupar rectángulos, ya sean alargados o verticales, o cuadrados, como acá va a ver un ejemplo, ¿sí? Que podría agrupar estos cuadrados. Pero no triángulos. Entonces, siempre pensar en todas las posibles combinaciones de grupos que yo puedo hacer. ¿Sí? Si yo no pongo el rojo, me está faltando una combinación posible. ¿Sí? Entonces tengo que poner todas las posibles combinaciones. Sí, lo que no tengo que poner es grupos dentro de otros grupos. Por ejemplo, si yo tengo estos 4 y ya los agrupé, después no voy a agrupar estos 2 unos entre sí, porque ese grupito de esos 2 unos forma parte de un grupo más grande que lo contiene. Lo mismo, por ejemplo, no sé, estos 2 unos horizontales. No los voy a poner porque formarían parte de un grupo más grande que los contiene. Pero este rojo no forma parte de otro grupo más grande que lo contenga. Por eso es importante ponerlo. Veamos qué comparten en común. Por ejemplo, los azules lo que están compartiendo es la X porque están en la misma fila. Y si comparamos esta columna con esta, lo que comparten es la Y. Porque la Z acá está sin negar y acá está negada. Entonces la Z no la comparten. Por lo tanto, el primer término es X por Y. Si miramos el grupo rojo, lo que están compartiendo es la fila, o sea que comparten la letra X, y si comparamos la columna, lo que están compartiendo es la Z negada. Entonces quedaría X por Z negada. Más el grupo verde, lo que está compartiendo es la columna, que sería Y negado y Z negado. Alguien acá también me había preguntado si podía sacar factor común X, lo puede hacer, pero no es que va a poder seguir simplificando esto. Ya mapas de Carnot o K-diagramas también se los llama, te da la forma más simplificada posible. Entonces, esto que nosotros logramos acá va a ser lo más simplificado. A lo sumo no va a poder sacar un factor común, pero si yo saco X factor común, no es que Y más Z negado me da algo y yo solo voy a poder seguir resumiendo, no. Bueno, veamos el segundo ejemplo, el B. Acá el B lo que hice fue, lo van a ver resuelto con las dos formas. La forma 1 que ustedes ya conocían, donde ponemos los valores de las variables. Y acá también está resuelto con la forma 2. En ambos casos llegaríamos a lo mismo. ¿Qué es lo importante de este caso? Después yo lo dejo para que ustedes lo puedan apreciar tranquilos. Pero lo nuevo es este agrupe. Acá hay que imaginar que esto es un papel que se puede doblar en forma de cilindro y que este lado se termina uniendo con este lado, como si fuese el mapa del mundo. Uno lo ve en forma de rectángulo, en un plano, pero se une en realidad de un lado con el otro. Entonces, este 1 de acá forma un grupo con el 1 que está acá.
Entonces lo marcamos así, ¿sí? Esos dos unos, por ejemplo, lo que están compartiendo están en la misma fila, o sea que comparten la X, y si miramos estos dos círculos, lo que comparten es la letra Z. La Y no, porque acá está sin negar y acá está negada. Entonces, XZ va a ser uno de los términos de la simplificación. Le dejo para que ustedes puedan después revisar los demás términos. Tienen acá dos ejercicios para practicar. Y vamos a ver un último ejercicio para que se lleven cuando tienen 4 variables. Bueno, acá lo que usamos es una tabla que ya les había presentado anteriormente. Cuando hay 4 variables, en este caso se suma la variable W. Estos unos los fueron ubicando ustedes durante la clase, después lo que hicimos fue una corrección. Vamos a comentar algunos. Por ejemplo, el primer término es WX, entonces busco la WX sin negar, que sería la primera fila, y después busco la IZ, que sería la primera columna, corresponde a este 1. Después tienen WX sin negar, o sea, sigo en la primera fila, y tengo que buscar la columna IZ negado, que sería esta. Entonces sería este 1. El tercer término es WX, también sin negar, o sea, sigo en la primera fila, y la columna es I negado, Z negado, o sea, esta columna coloco ahí el 1. El cuarto término es W y X negado. Ese sería la última fila. El X acá está negado y el W no. WX negado. Y busco la columna IZ. Entre las que están acá arriba, acá está el IZ, o sea que el número es este, el 1, que está en el de la fila 1, el fila 4, el primer casillero. Así fuimos colocando los restantes unos y fuimos haciendo grupos. Algo importante, algunas observaciones, este 1 quedó solo, es un grupo y debe estar en la simplificación. ¿Quién sería este 1? Es XW negado y negado Z. Es esto que escribimos acá. Es todo, básicamente es un término de la expresión de la forma normal disyuntiva que quedó igual, que no se pudo achicar. Después también vimos grupos de unos horizontales, hay varios, algunos verticales y también otros que, imaginando que esto se puede doblar, este 1 se junta con este 1 de acá. Y también pensando que se podría doblar de arriba hacia abajo, o sea que esta línea coincida con esta línea y se haga un cilindro que esté acostado, horizontal. Este 1 se puede agrupar con este 1 de acá abajo y este 1 se puede agrupar con este 1 de acá abajo. Por ejemplo, miremos por ejemplo el grupo rojo. ¿Qué comparten? Ellos lo que están compartiendo es una fila, o sea que comparten la X y la W, y también entre las columnas están compartiendo la letra Y. Por eso acá pusimos XWY. Si miramos los unos azules, estos de acá, están compartiendo la fila, o sea, XW, y si comparamos las columnas, están compartiendo las zetas negadas. Por lo tanto, nos va a quedar XW, Z negada, que es ese término. Y acá pusimos puntos suspensivos porque quedó de tarea para que lo puedan terminar de expresar, ¿sí?, a los restantes grupos que fuimos marcando. Y tienen también dos ejercicios para practicar. Este asterisco no significa nada, así que quería hacer esa observación.